La industria de la aviación ha registrado cientos de desastres desde su inicio, desde el aeropuerto de Tenerife hasta los vuelos más actuales. Estas son las historias inquietantes de los 10 incidentes aéreos más horribles de la historia. Número 10. Desastre del aeropuerto de Tenerife. 27 de marzo de 1977. Un Boeing 747 completamente cargado se preparaba para despegar en el aeropuerto de Los Rodeos, ahora conocido como Aeropuerto de Tenerife Norte. A bordo del avión había 248 pasajeros y miembros de la tripulación, todos ellos de camino a Gran Canaria. Al mismo tiempo, otro Boeing 747, operado por Pan American Airways, también estaba rodando por la pista, transportando a 396 pasajeros y miembros de la tripulación. Pero lo que nadie se dio cuenta fue que este estaba a punto de convertirse en el accidente aéreo más mortal en la historia de la aviación. Detrás del vuelo de KLM estaba el capitán Jacob Veldhuisen van Santen, acompañado por el primer oficial Klaas Meers. En cuanto al vuelo de Pan Am, estaba pilotado por el capitán Victor Grubbs, junto con el primer oficial Robert Bragg y el ingeniero de vuelo George Warnes. Ninguno de estos aviones debía estar en ese aeropuerto ese día. Junto con otros aviones, se vieron obligados a trasladarse desde el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, ubicado cerca, después de la explosión de una bomba. Pero a diferencia del aeropuerto de Gran Canaria, Los Rodeos era mucho más pequeño. Tenía solo una pista, una calle de rodaje paralela y espacios de estacionamiento para aviones muy limitados. A esto se sumó el clima también bastante terrible ese día. Según el informe del accidente, el avión de Pan Am tenía menos de 100 metros de visibilidad en la pista. El avión de KLM, por otro lado, disfrutaba de buena visibilidad cuando comenzó a despegar. Pero a medida que avanzaba por la pista, la visibilidad comenzó a reducirse significativamente. Desafortunadamente, ninguno de estos aviones pudo ver al otro intentando despegar. Al mismo tiempo, alrededor de las 4:56 p.m., la torre dio al avión de KLM autorización para rodar por la pista. Rodar por la pista. Pista tercera, tercera a la izquierda, tercera a la izquierda. De acuerdo. Y alinearse para despegar en el otro lado. 6 minutos después, el avión de Pan Am comenzó a rodar por la pista. En medio de esta situación confusa, hubo un problema de comunicación entre la torre y el vuelo de KLM. Tan pronto como el piloto del avión de Pan Am vio que el KLM se dirigía hacia ellos, intentó dirigir el avión hacia el césped y apartarlo del camino, pero desafortunadamente fue demasiado tarde. Ambos aviones chocaron entre sí y se produjo una fuga de combustible, lo que resultó en un infierno en llamas que destruyó por completo los dos Boeing 747.583 personas perdieron la vida ese día, convirtiéndose en la mayor víctima mortal en cualquier incidente de aviación. En el horrible accidente aéreo en las Islas Canarias, lo que se sabe ahora es que murieron al menos 578 personas. Afortunadamente, 70 pasajeros lograron salir con vida, aunque 9 de ellos sucumbirían más tarde a sus heridas. Número 9. El vuelo 123 de Japan Airlines, la noche del 12 de agosto de 1985, partió del aeropuerto Haneda de Tokio con destino a Osaka, Japón. El avión en cuestión era un Boeing 747 SR, que había estado prestando servicio a la aerolínea durante 11 años. El vuelo 1223 de Japan Airlines era un vuelo nacional. Sin embargo, solo 45 minutos después del despegue, el avión se estrelló contra una cresta en el monte Takamagahara, matando a 520 personas a bordo. Solo se recuperaron 4 sobrevivientes del lugar del accidente, y el incidente se conoció como el accidente aéreo más mortal en la historia de la aviación. Pero, ¿por qué este avión perfectamente sano cayó de repente del cielo en medio de la nada? La verdadera historia comenzó 7 años antes. El 2 de junio de 1978, el mismo avión que operaba como el vuelo 115 de Japan Airlines se dirigía a Osaka. El viaje desde Tokio había sido tranquilo en su mayor parte, pero todo cambió en cuanto aterrizó. De repente, el avión rebotó con fuerza,
obligando al piloto a tirar hacia atrás de la columna central. Esto dio lugar a un fuerte impacto de cola que hirió a 25 de los pasajeros a bordo y rompió el mamparo del paso trasero. Esta vez no hubo muertos y el avión fue reparado y volvió a estar en servicio. Durante los siguientes años, el avión siguió volando sin ningún incidente. Así fue hasta aquel fatídico día de agosto de 1985. El Boeing 747 se elevaba a 24.000 pies sobre el suelo cuando de repente sufrió una descompresión. La fuerza de esta descompresión fue tan severa que el techo dentro de la cabina se derrumbó de inmediato, lo que indicó que el avión había tenido un problema catastrófico. Las 4 líneas hidráulicas que controlaban el avión se cortaron y el estabilizador vertical se separó del cuerpo del avión. En medio de todo el caos, la tripulación de vuelo envió una señal de socorro al control de tráfico aéreo de Tokio, que luego dio a los pilotos los vectores de radar que debían seguir para un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, sin sistema hidráulico ni estabilizador vertical, los pilotos no podían hacer nada. El avión se había vuelto prácticamente incontrolable. El Boeing 747 se movía en círculos, se balanceaba de un lado a otro y oscilaba a velocidades peligrosas. La situación parecía desesperada, pero la tripulación de vuelo no estaba dispuesta a rendirse. Desesperado, el piloto intentó un empuje asimétrico en un intento de recuperar el control y estabilizar el avión. «Capitán, el mástil R5 se ha detenido». Luego bajó el tren de aterrizaje y extendió el flap mientras se preparaban para realizar una aproximación. Pero fue entonces cuando las cosas realmente tomaron un giro oscuro. En cuestión de segundos, el avión comenzó a inclinarse hacia la derecha. Minutos después, chocó contra los árboles de la ladera de la montaña. El ala derecha luego golpeó una cresta y el avión comenzó a romperse en pedazos. La fuerza del impacto fue tan grande que muchos de los pasajeros murieron instantáneamente. Sin embargo, el accidente también ha sido un tema de controversia durante décadas. Teníamos muchas sospechas de que se trataba de una bomba, ¿sabe? Cerca del lugar del accidente había una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sin embargo, en cuanto se enteraron del accidente, les dijeron que se quedaran quietos y esperaran al equipo de búsqueda y rescate japonés. Desafortunadamente, el lugar era tan remoto que el equipo no apareció hasta la mañana siguiente. Cuando llegaron, solo 4 de los supervivientes seguían respirando. DOT. El resto había muerto por el shock de la noche, por la exposición a la intemperie en las montañas y por heridas que no habrían sido fatales si hubieran recibido tratamiento médico a tiempo. Los pilotos del avión son aclamados como héroes, ya que lograron mantenerlo en vuelo durante 32 minutos, incluso después de que los controles resultaran gravemente dañados. Puedes imaginarte que este hombre de Boeing se puso muy, muy triste. Personalmente lloraba de tristeza. La tensión política y la falta de respuesta de emergencia causaron la muerte de 520 personas, una cifra que debería haber sido mucho, mucho menor. Tuvimos que solicitar permiso para viajar y trabajar con los japoneses. Número 8. Explosión en la pista del vuelo 120 de China Airlines. El 20 de agosto de 2007. El vuelo 120 de China Airlines se encontraba en un vuelo regular al aeropuerto de Naha en Japón. El viaje se había llevado a cabo según lo planeado y el avión aterrizó con éxito en el aeropuerto. El avión en cuestión era un Boeing 737-800 que transportaba a 165 personas. Según los procedimientos normales, se avisó por radio a los pasajeros para que abandonaran el avión. Pero momentos antes de que se abriera la puerta, ocurrió una tragedia. De la nada, el combustible comenzó a salir por el neumático del ala derecha, lo que provocó un gran incendio. Fue el personal de control de tierra el que vio primero que el combustible salía de un área cerca del segundo pilón del motor cuando el avión aterrizó, pero no pudieron hacer nada para remediar la situación. Al principio, el capitán no tenía idea de lo que estaba pasando. Solo sabía que algo andaba mal con el avión. Pero luego escuchó fuego a través de sus auriculares. E inmediatamente miró por la ventana, solo para ver el avión envuelto en humo.
Dynasty 120. Estamos llamando a un camión de bomberos. Permanezcan. Estén preparados. Sabía que la primera orden del día era evacuar a los pasajeros, pero primero él y el primer oficial tuvieron que pasar por una lista de verificación de evacuación estándar. Esto tomó un par de minutos y durante esos momentos la cabina se llenó de humo. Los pasajeros tosían, se ahogaban, todo mientras temían por sus vidas. No empujen, no empujen. Por favor, sigan avanzando. Pero tan pronto como se hizo la lista de verificación, el capitán abrió la escotilla y los pasajeros pudieron escapar. Uno por uno salieron por la puerta, mientras que los pilotos se vieron obligados a quedarse atrás. No podían irse hasta que todos los pasajeros hubieran bajado del avión. Ese era el riesgo que conllevaba el trabajo. Por lo general, el capitán se queda hasta que todos hayan bajado y verifica que el avión esté vacío. Desafortunadamente, cuando se realizó la evacuación, toda la cabina estaba casi envuelta en llamas. Las imágenes amateur tomadas por un oficial de control de la aeronave mostraron los momentos en que el avión explotó, partiendo todo el avión en dos. Afortunadamente, el piloto y su copiloto lograron escapar por la ventana derecha de la cabina en el último minuto. Por primera vez en mucho tiempo, un accidente mortal de esta magnitud no resultó en muertes ni heridos. Sacar a tanta gente de allí en una circunstancia tan terrible en un periodo de tiempo tan corto sin heridos es un milagro. Más tarde se descubriría que el accidente había sido causado por una combinación de diferentes factores, todos los cuales se unieron para crear este horrible recuerdo para los pasajeros. Pero aunque lograron escapar ilesos, no se puede decir lo mismo de los pasajeros y la tripulación de este siguiente vuelo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 7. Vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Han pasado más de 10 años desde que el vuelo MH370 desapareció del cielo, llevándose consigo a 209 personas. Y nadie ha sido capaz de averiguar qué sucedió realmente ese día. La historia comenzó alrededor de la medianoche del 80 de marzo de 2014. El vuelo, pilotado por el capitán Zahari Ahmad Shah, se dirigía a Beijing, China. Nada parecía fuera de lugar cuando el avión despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur. Pero todo cambió cuando el avión abandonó el espacio aéreo de Malasia. En ese momento final, los funcionarios de control del tráfico aéreo recibieron un último mensaje del piloto. Adiós, vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Después de este mensaje, todo quedó inmediatamente en silencio. Según el protocolo habitual, el capitán Shou debía registrarse con los controladores aéreos vietnamitas al entrar en el espacio aéreo del país, pero los funcionarios nunca recibieron ninguna transmisión desde el avión. 2 minutos después del último mensaje, el transpondedor del MH370 se apagó de repente. Esto significó que ningún radar podría rastrear el movimiento del avión, por lo que todos estaban básicamente a ciegas. ¿El piloto desactivó el transpondedor o hubo un mal funcionamiento en el avión? Esto no va a ser un buen resultado. Cuando un avión grande como este pierde el contacto con el radar, generalmente termina en tragedia. Nadie tenía respuestas reales. Más tarde, un radar militar avanzado y satélites pudieron captar señales del MH370. Afirmaron que el avión dio la vuelta y comenzó a volar sobre el mar de Andamán en dirección a Malasia. Luego voló durante horas y horas antes de posiblemente quedarse sin combustible y desaparecer por última vez. El vuelo de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo, incluidos 4 estadounidenses, ha desaparecido. A la mañana siguiente, el gobierno de Malasia informó al mundo sobre la desaparición del avión y se inició una búsqueda internacional masiva. El ligero MH370 terminó en el sur del Océano Índico. Pero a pesar de los intensos esfuerzos de varios países, incluidos Australia, China y Estados Unidos, el avión aún no ha sido encontrado. 17 días después del incidente, el gobierno de Malasia concluyó que el avión se había estrellado en un rincón remoto del Océano Índico, matando a todos los que estaban a bordo, y que su última posición fue en medio del Océano Índico.
Desde entonces, se han lanzado varias búsquedas patrocinadas por el gobierno. Organizaciones privadas también han intentado recuperar lo que queda del avión del fondo del mar. Desde entonces, se han encontrado un par de fragmentos en diferentes lugares que es muy probable que provengan de ese avión. Un buen ejemplo fue en julio de 2015, cuando alguien encontró el flaperón en la costa de la isla de Reunión en el Océano Índico Occidental. Esta fue la primera evidencia sólida que demostró que el avión realmente pudo haberse estrellado. Sin embargo, todos los esfuerzos de búsqueda por parte del gobierno han estado suspendidos desde 2017 y los investigadores privados también han disminuido el ritmo con el paso del tiempo. Pero para las familias de las víctimas, la historia aún no ha terminado. Muchos aún se aferran a la esperanza de que tal vez algún día obtengan respuestas sobre lo que realmente les sucedió a sus familiares. Algunos afirman que el piloto estaba tratando de terminar con su vida y decidió llevarse a los demás con él. Otros afirman que fueron extraterrestres quienes arrebataron el avión del cielo. Algunos teóricos de la conspiración incluso creen que Estados Unidos o Rusia pueden haber estado involucrados en todo este escándalo. Sin embargo, la verdad puede que nunca se revele hasta el fin de los tiempos. Número 6. El Learjet de Rogue se estrella en Dakota del Sur. Desde el comienzo de la industria de la aviación, ha habido varias historias de aviones fantasma que surcan los cielos. Pero ninguna puede ser tan espeluznante como el Learjet rebelde que se estrelló en Dakota del Sur en 1999. La noticia de un Learjet rebelde que voló cientos de millas fuera de su curso ha cautivado a la nación. La historia nos lleva de regreso al 25 de octubre de 1999, cuando un Learjet 35A privado, operado por Sunjet Aviation, se dirigía desde el Aeropuerto Internacional de Orlando a Dallas Love Field. A bordo del avión viajaban 6 personas, entre ellas 2 miembros de la tripulación y 4 pasajeros. Entre ellos se encontraba el golfista estadounidense Payne Stewart, pero, por desgracia, nunca logró salir con vida. El avión, que llevaba 23 años en servicio, había acumulado más de 10.000 horas de vuelo. Había suficiente combustible para propulsar el avión durante horas y aunque al principio esto supuso una ventaja, más tarde supuso un problema para todos los que iban a bordo. Poco después de reconocer la autorización del control de tráfico aéreo para ascender a 39 pies, todas las comunicaciones con el piloto cesaron de repente. Por mucho que lo intentaran, los oficiales de control de tráfico aéreo no conseguían comunicarse con los pilotos. Después de varios intentos fallidos, los oficiales decidieron enviar un avión de combate para interceptar al avión rebelde. Los pilotos de combate no tardaron mucho en alcanzar al Learjet. Según su informe, el avión privado parecía no haber sufrido daños. El único problema era que las ventanas de la cabina estaban opacas por el hielo o la condensación, lo que significaba que no podían ver el interior. Desafortunadamente, después de volar sin control durante casi 4 horas, el avión fantasma finalmente se quedó sin combustible. Luego comenzó a caer en un ángulo muy pronunciado, viajando a una velocidad casi supersónica, antes de estrellarse en un campo abierto cerca de Aberdeen. Los 6 ocupantes murieron instantáneamente. Entonces, ¿qué sucedió exactamente en este vuelo? Bueno, según los investigadores, en algún momento durante el vuelo, todos los que estaban dentro del avión quedaron inconscientes por una pérdida de presión en la cabina. Pero como no había nada malo con el avión en sí, continuó volando una y otra vez hasta que no pudo continuar. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5. Concorde AF 4950, 20 de julio de 2000. El vuelo 4590 de Air France se dirigía desde el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle, cerca de París, al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York. El vuelo era un avión Concorde, uno de los más rápidos del mundo. Es realmente una máquina maravillosa. Se lo ha descrito como un hermoso pájaro blanco, descrito como el cohete blanco. Desafortunadamente, ese fue el día en que el legado del Concorde fue destruido para siempre. El vuelo había sido alquilado por una compañía alemana llamada Peter Dellman Cruises
para transportar a sus clientes adinerados que se dirigían a embarcar en el crucero Miss Deutschland para un crucero de 16 días. Sin embargo, el desastre se produjo tan pronto como el avión recibió autorización para despegar. Parece que el avión tenía el peso máximo de despegue para la temperatura ambiente y otras condiciones. Hablamos de volar por encima de 55 pies en un cielo azul profundo y pesaba 790 libras más que el peso estructural máximo. Así que cuando salió de la puerta, comenzó a inclinarse alejándose del centro de gravedad. Algunos dicen que el tanque del ala número 5 estaba demasiado lleno. Otros afirman que todo fue causado por un pequeño error de ingeniería. Verá, antes del vuelo, se reemplazó un espaciador de 12 pulgadas que normalmente sujetaría el tren de aterrizaje principal izquierdo. Esto era parte del proceso de mantenimiento, pero más tarde significaría problemas para el avión. En lugar de tomarse el tiempo de rodar hasta el otro extremo de la pista, la tripulación decidió despegar con viento de cola. Mientras el Concorde intentaba despegar, uno de sus neumáticos se rompió por un trozo de escombro que se encontraba en la pista. Fueron los trozos de este neumático roto los que enviaron una onda de choque de presión que perforó el tanque de combustible. El combustible comenzó a derramarse y ambos motores perdieron potencia. El avión estalló en llamas por detrás y aunque los pilotos intentaron aterrizar en el cercano aeropuerto de Le Bourget, el avión terminó estrellándose contra un hotel, matando a todos los que estaban a bordo y a media persona. Después de comenzar su carrera de despegue, el vuelo 4590 se estrelló contra un hotel en la Patre d'Oeuvre en Gnest. Este fue el único incidente fatal en el que estuvo involucrado un avión Concorde. Sin embargo, se convirtió en uno de los últimos clavos en el ataúd de la compañía, enviándolos al cementerio de aerolíneas. Número 4. El misterio del vuelo 19. Alrededor de las 14:10 horas del 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos TBM Avenger despegaron de una estación aérea naval ubicada en Fort Lauderdale, Florida. Lo que comenzó como un vuelo de entrenamiento de rutina pronto se convirtió en una historia de terror después de que los vuelos desaparecieran misteriosamente. Los aviones, que se conocían colectivamente como el vuelo 19, estaban programados para realizar un ejercicio de 3 horas conocido como problema de navegación. En primer lugar, se suponía que se dirigirían al este desde la costa de Florida y luego realizarían bombardeos en un lugar llamado Hens and Chickens Shoals. El plan era luego virar hacia el norte y dirigirse a la isla Gran Bahama. El equipo cambiaría entonces de rumbo por tercera vez y volaría hacia el suroeste de vuelta a la base. Todos los aviones llevaban una tripulación de 3 hombres de la Marina o de la Infantería de Marina, excepto uno, que llevaba 2. Cada uno de estos hombres había registrado alrededor de 300 horas de tiempo en el aire, por lo que no había novatos ni aficionados entre ellos. Además, el equipo estaba dirigido por un hombre llamado Teniente Charles C. Taylor. Taylor era un piloto experimentado que luchó valientemente en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó tan bien como estaba previsto. Taylor y sus pilotos volaron sobre Hens y Chicken Shoals alrededor de las 2:30 p.m. y lanzaron sus bombas de práctica sin ningún problema. Pero luego sucedió algo muy extraño cuando comenzaron la segunda etapa de su viaje. Por alguna razón, el teniente Taylor afirmó que su brújula de los Vengadores no funcionaba correctamente y que todos habían estado volando en la dirección equivocada. Poco después de esto, llegó un frente que trajo lluvia, ráfagas de viento y una densa capa de nubes. Debido a esto, todos los hombres se desorientaron mucho. No sabían dónde estaban, cómo habían llegado allí, ni cómo regresar a la base. El teniente Robert F. Cox estaba volando cerca de la costa de Florida ese mismo día. El instructor de vuelo fue el primero en escuchar las comunicaciones por radio de la patrulla y se dio cuenta de que algo iba muy mal. Inmediatamente, Cox se puso en contacto con la estación aérea para informarles de la situación. Luego se acercó a los Vengadores para preguntarles si necesitaban ayuda. En respuesta, el teniente Taylor le informó a Cox que su brújula había dejado de funcionar y que no sabía exactamente dónde estaba. El hombre sonaba ansioso, como si estuviera consciente de la fatalidad inminente que se avecinaba.
Pero había algo más que no estaba bien en el análisis de Taylor. Verá, había hecho su paso programado sobre Hens and Chicken Shoal poco más de una hora antes. Entonces, ¿cómo pudieron sus aviones desviarse cientos de millas de su curso y terminar en los Cayos de Florida? Algo no cuadraba y no había tiempo para averiguarlo. Cuanto más intentaba encontrar el camino de regreso a casa, más se alejaba hacia el mar. A medida que pasaba el tiempo, sus transmisiones de radio se volvían cada vez más débiles. El combustible comenzó a escasear y los funcionarios pudieron escuchar a Taylor preparando a sus hombres para un aterrizaje de emergencia en el océano. Pocos minutos después, el sonido de la radio fue reemplazado por un extraño zumbido estático. Los hombres se perdieron y todos los intentos de encontrarlos terminaron en fracaso. Muchos teóricos de la conspiración han intentado explicar esta historia. Algunos afirman que los hombres fueron tragados por el Triángulo de las Bermudas. Otros creen que Taylor dirigió intencionalmente a sus hombres en una misión de muerte. Hasta el día de hoy, ni los hombres de Taylor ni su avión han sido encontrados. Y el misterio detrás de la desaparición sigue sin resolverse. Número 3. El vuelo 101 de Fine Air Cargo. El Aeropuerto Internacional de Miami recibe docenas de aviones de carga todos los días. La mayoría de estos vuelos aterrizan sin problemas, pero a veces el aeropuerto también registra grandes tragedias. Como en agosto de 1997, cuando un avión de carga de Fine Air se estrelló mientras intentaba despegar. El avión se dirigía a la República Dominicana y transportaba casi 88 libras esterlinas en piezas de pantalones. Pero cuando el capitán intentó despegar, de repente rebotó en un campo abierto cerca del aeropuerto. Después de aterrizar con gran fuerza, el avión explotó, lanzando una enorme bola de fuego al cielo. El impulso lo mantuvo derrapando por los 4 carriles de una autopista muy transitada y en un estacionamiento lleno de autos. Finalmente, el morro quedó en el interior de una tienda de computadoras. Desafortunadamente, el piloto, el copiloto, el ingeniero de vuelo y el guardia de seguridad que estaban dentro del avión fallecieron en el accidente. Afortunadamente, esas fueron las únicas víctimas. Según los informes del accidente, fue gracias al piloto que no murieron más personas en el incidente. Esto se debió a que logró maniobrar el avión para evitar que se dirigiera hacia las concurridas calles de Miami, causando un nivel de carnicería que Estados Unidos nunca había visto. Muchos incluso consideran un milagro que el choque no afectara a los automovilistas de Milam Derry Road, así como a los trabajadores de un almacén al oeste del aeropuerto. Pero a pesar de la mínima cantidad de víctimas registradas, varios negocios fueron destruidos ese día. Por ejemplo, enormes trozos de la turbina se estrellaron contra la ventana delantera de Hexium Computers, ubicada en el centro comercial del Aeropuerto Internacional. Había bolas de fuego por todas partes y los empleados tuvieron que escapar a través del agujero creado por el motor. Enormes trozos de piezas en llamas se esparcieron por la autopista de 6 carriles. Uno por uno, estallaron en bolas de fuego en llamas, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los autos se dispersaron frente al centro comercial como juguetes. Algunos incluso fueron lanzados hacia el frente del edificio como metralla de una explosión. Los testigos oculares recordaron haber escuchado fuertes explosiones antes de ver el avión explotar desde la distancia. Sin embargo, aún no está claro qué provocó realmente el accidente. Algunos afirmaron que el avión iba sobrecargado. Otros creen que se trató de algún fallo de mantenimiento. Pero para los habitantes de Miami, el incidente quedará grabado en sus recuerdos para siempre. Número 2. Vuelo 243 de Aloha, Dallas, Texas, 28 de abril de 1988. Un Boeing 737-200 volaba de Hilo a Honolulu. Nadie podría haber predicho que este vuelo normal estaba a punto de convertirse en uno de los incidentes aéreos más perturbadores de la historia. Antes de que ocurriera, el vuelo 243 de Aloha Airlines. El vuelo 243 había sido inspeccionado por los primeros oficiales que no encontraron nada inusual. Alrededor de la 1:25 p.m., el avión despegó de la capital con 5 miembros de la tripulación y 90 pasajeros. Pero tan pronto como subió a 24.000 pies,
ocurrió la tragedia. De repente, el avión fue sacudido por una descompresión explosiva. Solo tomó unos segundos para que el techo volara del avión, dejando a los pasajeros al descubierto en pleno vuelo. Clarabelle Lansing, una azafata de 58 años, se encontraba en la quinta fila cuando ocurrió el incidente y fue expulsada instantáneamente al aire. En ese momento, el avión estaba siendo pilotado por el copiloto, pero después de ver el gran problema en el que se encontraban, el capitán Robert Schornsteimer tomó los controles. Su plan era dirigir la aeronave y comenzar un descenso de emergencia hacia Maui. Aunque parezca increíble, el avión aterrizó sin problemas y sin techo. De hecho, Lansing resultó ser la única víctima mortal. Sin embargo, 7 pasajeros y otro asistente de vuelo sufrieron heridas graves durante el incidente. En cuanto al resto de los pasajeros y la tripulación, nadie sufrió ni un rasguño. A pesar de la gravedad del incidente, más tarde se descubriría que uno de los pasajeros habría notado los daños en el avión al abordar. Sin embargo, no informó de ello a la tripulación. Según los hallazgos de los investigadores, la explosión fue causada por una fisura en la fila superior de ríos a lo largo de las juntas de solape del Stringer S-10L. En cuanto al avión, los daños fueron demasiado grandes para ser reparados y más tarde fue desmantelado y vendido como chatarra. Número 1. Vuelo 587 de American Airlines. Poco después de despegar el 12 de noviembre de 2001, el vuelo 587 de American Airlines desarrolló algunos problemas graves. El avión acababa de despegar del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, rumbo al Aeropuerto Internacional de las Américas en República Dominicana. A bordo de esta aeronave se encontraban 260 personas, incluidos 251 pasajeros, así como 9 miembros de la tripulación. Mientras se dirigía a la pista, el controlador aéreo advirtió a American Airlines 587 de una posible turbulencia de estela del jumbojet que volaba delante de él. Unos 2 minutos después, despegó de la pista y comenzó su ascenso inicial. Pero poco después de despegar, el avión comenzó a hacer un viraje a la izquierda para ascender a 5.000 pies. Fue durante este viraje a la izquierda que el avión sufrió una pequeña sacudida, que los expertos creen que se debió a la turbulencia de estela de la que advirtieron los controladores de tráfico. Para estabilizar el avión, el piloto movió el timón de dirección de izquierda a derecha varias veces. Desafortunadamente, estos rápidos momentos de ascenso y balanceo provocaron grandes fuerzas en el estabilizador vertical. Antes de que nadie pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el estabilizador se había separado del avión y cayó en la bahía de Jamaica. De repente, el Airbus A300 comenzó a inclinarse hacia abajo debido a la falta de estabilizador vertical. Segundos después, se inclinó hacia un lado y entró en una espiral mortal. A pesar de los esfuerzos de los pilotos por estabilizar el avión, terminó cayendo del cielo, estrellándose en una zona residencial de Bell Harbor, Nueva York. Todos los que estaban a bordo perdieron la vida ese día, junto con varias personas más en tierra. El impacto del choque fue tan devastador que el Airbus de fuselaje ancho quedó completamente destruido. Además, 4 casas también fueron arrasadas, mientras que otras 6 sufrieron diferentes niveles de daños. El motor izquierdo fue arrojado directamente a una gasolinera, lo que provocó graves daños. En cuanto a los restos principales, se encontraron en llamas a unas 4 millas de JFK en la intersección de Newport Avenue y Beach, 130 4th Street. Más tarde, las investigaciones revelaron que el choque fue causado por la fuerza del aire que se movía a través del timón debido al uso excesivo del mismo durante los movimientos rápidos. Y aunque han pasado años, los recuerdos del accidente aún persisten en las mentes de los neoyorquinos que presenciaron los horrores. Nos vemos en el próximo video.